Bienvenido al tema de triángulos oblicuángulos y vamos a iniciar con algunos conceptos básicos. Para empezar, un triángulo oblicuángulo es aquel que no tiene un ángulo recto, es decir, sus ángulos interiores pueden tener cualquier medida, pero no un ángulo de 90 grados. En un triángulo oblicuángulo, a cada uno de los ángulos lo vamos a representar con una letra mayúscula, mientras que los lados correspondientes con las letras minúsculas. Es decir, frente a A mayúscula tendremos A minúscula, frente a B mayúscula está B minúscula y frente a C mayúscula está C minúscula. Cuando trabajamos con triángulos oblicuángulos, podemos utilizar básicamente dos fórmulas. A la primera de ellas le llamamos ley de senos, que se expresa así: la longitud del lado A minúscula entre el seno de A mayúscula igual a longitud del lado B minúscula entre el seno del ángulo B mayúscula es igual a la longitud del lado C minúscula entre el seno del ángulo C mayúscula. Ahora, a la ley de senos la podemos utilizar para calcular la longitud de un lado si se conocen un lado y dos ángulos. También lo podemos utilizar para calcular un ángulo si conocemos dos lados y un ángulo. Ahora, para la ley de cosenos, que se expresa así, para calcular la longitud del lado A minúscula, esto será igual a la raíz cuadrada de B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 por B por C por el coseno del ángulo A mayúscula. Aquí, si estamos calculando A minúscula, en el coseno vamos a utilizar A mayúscula. La misma situación para, si calculo B minúscula, aquí va B mayúscula. Si calculamos C minúscula, aquí va C mayúscula. Así que estos tres son las distintas fórmulas de leyes de cosenos para calcular la longitud del lado A, B o C. Ahora, la ley de cosenos la podemos utilizar para calcular un lado si conocemos por lo menos las longitudes de dos lados y el ángulo que hay entre estos dos lados. También podemos utilizarlo para calcular alguno de los ángulos si conocemos las longitudes de los tres lados. Vamos a ilustrar su uso con los siguientes ejemplos. Como ejemplo número 1, calcula el lado desconocido del triángulo mostrado a continuación. Este triángulo observamos que es un triángulo oblicuángulo porque, nos dan como dato un ángulo que mide 120 grados, la longitud de dos lados, y se observa que ninguno de estos lados tendrá una medida de 90 grados. Entonces tenemos que calcular este lado que está marcado como X. Ahora, dado que conocemos dos lados, que es el de 24 y el de 18 centímetros, y el ángulo que hay entre ellos, que mide 120 grados, en este caso vamos a utilizar ley de cosenos. Entonces, para calcular X será igual a la raíz cuadrada de los lados que conocemos, que vamos a identificarlos como A y B, A cuadrada más B cuadrada, menos 2 por A por B por el coseno del ángulo que está frente a X minúscula. A este ángulo lo vamos a marcar como C mayúscula. Entonces vamos a sustituir los datos proporcionados. Aquí está el significado de cada letra. B es 18, C mayúscula 120 grados y A minúscula 24 centímetros. Entonces, sustituyendo, X es igual a la raíz cuadrada de, primero colocamos a A, que vale 24 centímetros, lo elevamos al cuadrado, más el valor de B, que vale 18 centímetros, lo elevamos al cuadrado. Aquí tendremos menos 2 por A, que vale 24 centímetros, por B, que vale 18 centímetros, por el coseno del ángulo que tenemos aquí, el coseno de 120 grados. Entonces, realizando las operaciones, 24 al cuadrado,
que es 24 por 24, da 576, más 18 al cuadrado es 18 por 18, es 324. Luego aquí pasamos el signo negativo y vamos a multiplicar. 2 por 24 es 48 y 48 por 18 se obtiene 864. Claro, multiplicado por el coseno de 120 grados. Bien, pues ahora vamos a realizar la suma. 576 centímetros cuadrados más 324 se obtiene 900 centímetros cuadrados. En esta parte requerimos el valor del coseno de 120 grados para poder realizar el producto, y eso lo vamos a obtener de la tabla de ángulos notables que ya explicamos anteriormente. Entonces, el coseno de 120 grados equivale a menos un medio. Recuerda que el coseno de 120 grados es equivalente al coseno de 60 grados, pero con el signo contrario. Entonces, pues ya sustituimos, en lugar de coseno de 120 grados, colocamos menos un medio. Y aquí se multiplica menos por menos es más, y podemos dividir 864 entre 2, lo cual da 432 centímetros cuadrados. Bien, ahora sumando 864 más 432 obtenemos 1332 y la raíz cuadrada de centímetros cuadrados son centímetros. 1332 no tiene raíz cuadrada exacta. Lo que vamos a hacer ahora es simplemente simplificar el radical. Así que tomamos al radicando 1332, le sacamos mitad, da 666, otra vez tiene mitad. Esto nos da 333, lo cual es divisible entre 3, nos da 111, y 111 es divisible entre 3, nos da 37. Y 37 es un número primo, solamente es divisible entre 37. Así que 37 entre 37 se obtiene 1. Entonces, a 1332 lo podemos expresar así. El 2 aparece dos veces. 2 por 2 es 2 al cuadrado. El 3 también aparece dos veces. 3 por 3 queda 3 al cuadrado. Y al 37, que nada más aparece una vez, lo pasamos. Y ahora ya podemos extraer la raíz cuadrada tanto de 2 al cuadrado como del 3 al cuadrado. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 2 al cuadrado es 2. La raíz cuadrada de 3 al cuadrado es 3 y dentro del radical nos queda 37. Y ya nada más multiplicamos en la parte de afuera. Nos queda 2 por 3 da 6 y la raíz cuadrada de 37 se pasa. Entonces, x es igual a 6 raíz cuadrada de 37 centímetros. Continuamos con el ejemplo número 2. Un auto se desplaza a 20 metros sobre segundo sobre una carretera. Al mismo tiempo, un segundo automóvil se desplaza a 15 metros sobre segundo sobre otra carretera que forman un ángulo de 135 grados con la primera. Las dos carreteras tienen un punto en común, a partir del cual se separan los autos. ¿A qué distancia se encuentran los dos autos después de desplazarse medio minuto? Bien, pues en este problema también se va a formar un triángulo oblicuángulo. Este punto que tenemos aquí representará el punto a partir del cual se separan los autos. Entonces, uno de los autos va a seguir esta dirección sobre esta carretera y su rapidez es de 20 metros sobre segundo. Pero si se desplaza durante medio minuto, estamos hablando de que se mueve durante 30 segundos. Así que para hallar la distancia que lleva desplazado en este tiempo, simplemente multiplicamos 20 por 30 y obtenemos 600 metros. En una situación similar se encuentra el segundo auto, que se desplaza a 15 metros sobre segundo y también se mueve durante 30 segundos. Por lo tanto, al multiplicar 15 metros sobre segundo por 30 segundos, vamos a obtener 450 metros,
que eso sería la longitud del lado de este triángulo. Ahora, queremos saber cuál es la distancia que separa a los dos autos. La distancia a la cual se refiere es la distancia que tenemos aquí, que cierra el triángulo y que estamos marcando como X. Por lo tanto, en este caso, conocemos las longitudes de dos lados. Conocemos la longitud de este lado, la longitud de este lado y conocemos el ángulo. Por lo tanto, conocemos dos lados y el ángulo que hay entre ellos. Por lo tanto, vamos a utilizar también la ley de cosenos para resolver este problema. Entonces, para encontrar el valor de x, x será igual a la raíz cuadrada de la suma de este lado marcado como a y de este lado marcado como b elevados al cuadrado. Es decir, a cuadrada más b cuadrada, menos 2 por el producto de los mismos lados de a por b por el coseno del ángulo que está frente a x. Frente a x tenemos el ángulo C mayúsculo. Entonces, esta es la fórmula que nos permitirá calcular x, que es la distancia que separa a los dos autos. Entonces, sustituyendo los datos, x será igual a la raíz cuadrada de, primero, a vale 600 metros, lo ponemos al cuadrado, más b vale 450 metros, lo elevamos al cuadrado, menos 2 por el producto de estos mismos lados, 600 por 450 metros por el coseno de 135 grados. Así que para elevar 600 al cuadrado hacemos esto. Elevamos 6 al cuadrado es 6 por 6, 36. Y si aquí tenemos dos ceros, al elevarlos al cuadrado, los ceros se duplican, tendríamos 4. 45 elevado al cuadrado, que es 45 por 45, se obtiene 2025. Si tenemos un 0, al elevarlo al cuadrado, los ceros se duplican. En esta parte multiplicamos 2 por 6 es 12 y 12 por 45 vamos a obtener 540 y luego vamos a agregar 1, 2, 3 ceros que son los que tenemos aquí y claro, aún continuamos multiplicando por el coseno de 135 grados. Entonces, ahora vamos a sumar 360.000 más 202.500 y eso nos da 562.500 metros cuadrados. Ahora, en esta parte necesitamos el coseno de 135 grados, el cual también lo tenemos de la tabla de ángulos notables. El coseno de 135 grados equivale a menos la raíz cuadrada de 2 sobre 2. Recuerda que el coseno de 135 grados, de hecho, es igual al coseno de 45 grados, pero con signo negativo. Entonces, al coseno de 135 grados, ya lo sustituimos por su valor, que representa menos la raíz cuadrada de 2 sobre 2. Entonces, si dividimos 540.000 entre 2, obtenemos 270.000 y la raíz de 2 se pasa. Ahora, podemos simplificar este radical. Observamos que tanto esta cantidad como esta otra cantidad son divisibles entre 100. Entonces, factorizamos un 100 por término común. Al dividir este entre 100, nos queda 5.625. Y si dividimos esto entre 100, se obtiene 2.700 por la raíz cuadrada de 2. Entonces, al 100 ya le podemos extraer la raíz. La raíz cuadrada de 100 es 10. Sin embargo, en lo que tenemos aquí, 5.625 y 2.700, observamos en esta tablita que tiene un máximo común divisor. El máximo común divisor de estas dos cantidades es 225. Entonces, podemos volver a factorizar por el método de término común. Así que 225 lo colocamos aquí afuera como el máximo común divisor
y para calcular lo que tenemos dentro vamos a dividir. 5.625 entre 225 se obtiene 25, más 2.700 entre 225 se obtiene 12, y claro, aún mantenemos la raíz cuadrada de 2. Y luego, la raíz cuadrada de 225 sí es exacta, su raíz cuadrada es 15, y dentro nos queda 25 más 12 raíz cuadrada de 2. Aquí únicamente tendremos que multiplicar 10 por 15. Entonces, al hacer la multiplicación de 10 por 15 se obtiene 150. Dentro del radical nos queda exactamente lo mismo, 25 más 12 raíz de 2 metros. Entonces, esta es la longitud, esta es la distancia que separa a los dos autos después de moverse durante 30 segundos. Se puede dejar expresado así, o bien, pues aquí sí requeriríamos del apoyo de una calculadora para obtener el número exacto con decimales. Ya usando la calculadora se obtiene que x es igual a 971 metros aproximadamente. Sin embargo, si vas a presentar un examen en el cual no te permiten usar calculadora para calcular raíces como estas, pues bueno, seguramente la respuesta te la van a dejar expresada así, simplemente simplificada. Como ejemplo número 3, ¿cuál es la expresión que permite calcular el lado desconocido para el siguiente triángulo? El triángulo que tenemos aquí también es un triángulo oblicuángulo, no presenta un ángulo recto, no presenta un ángulo de 90 grados. Se pide calcular la longitud de este lado X y conocemos este ángulo de 75 grados y este otro de 60 grados, así como el lado de 35 centímetros. Entonces, según observamos en este problema, se conocen dos ángulos y la longitud de un lado. Cuando se cumple esta condición, se utiliza la ley de senos, que vamos a representar así. A minúscula sobre el seno de A mayúscula será igual a B minúscula sobre el seno de B mayúscula. Bien, vamos a considerar que A es nuestro lado desconocido, es la X, entonces en lugar de A ponemos X. Y debajo vamos a poner el seno del ángulo que hay enfrente, es decir, el seno de 60 grados. Esto debe ser igual al lado que conozco, que son 35 centímetros, entre el seno del lado que mide 35, o sea, entre el seno de el ángulo de 75 grados. Aquí no me piden obtener el valor numérico de X. La pregunta es, ¿cuál es la expresión que permite calcular X? Entonces, simplemente tomamos esto como una regla de 3 y para resolverla se multiplica cruzado seno de 60 grados por 35 y el resultado se divide entre el seno de 75 grados, lo cual queda indicado así. 35 por seno de 60, que es lo que tenemos arriba, entre el seno de 75 grados. Entonces, esta es la expresión que resuelve el problema que me están planteando.